Aceptar la responsabilidad, signo de madurez. La responsabilidad, es decir, la calidad de ser responsable, es uno de los principales requisitos exigidos a cualquier ego que desea aspirar al crecimiento espiritual. La asunción de la responsabilidad corre parejas con la calidad de autoconfianza que es propuesta como meta para todos los estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental. Las responsabilidades que han de ser asumidas con éxito por el aspirante espiritual no se circunscriben a consideraciones de su propio bienestar. Tienen que ver, en lugar de eso, con el bienestar de los demás. Van más allá de la responsabilidad normal que la mayoría de los adultos del mundo occidental se espera que asuman por el bienestar físico y mental de sus hijos y otros miembros dependientes de la familia. La más grande responsabilidad que se otorga a cualquier estudiante de las enseñanzas de la Fraternidad Rosa Cruz es diseminar dichas enseñanzas en público por medio del ejemplo para todos aquellos con quienes se pone en contacto. La responsabilidad del ejemplo es bien conocida de los educadores de los niños más jóvenes, quienes entienden que el niño es influenciado mucho más por lo que ve hacer que por lo que oye a alguien decirle que haga. Este principio se aplica igualmente bien a los adultos, quienes, por lo general, son mucho más escépticos que los niños con relaciones elevados ideales que trascienden las consideraciones y valores materiales. Muchos adultos han llegado a desilusionarse de los principios de esta o aquella noble filosofía después de ver que aquellos que pretendían abrazar dichos principios actuaban completamente en contra de ellos. Esto también es cierto de las enseñanzas de la sabiduría occidental. En realidad, estas enseñanzas representan elevados ideales tales que son aptos para ser enseñados principalmente por medio del ejemplo, más que por exhortación, para que puedan tener su aplicación práctica más grande. Para asumir nuestra responsabilidad hacia los demás, por supuesto, es primeramente imprescindible que estemos preparados y seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos. En otras palabras, que nos volvamos tan confiados en nosotros mismos como es posible y tan pronto como sea posible. No negamos que la mayoría de nosotros, ocasionalmente, debemos enfrentarnos a severos problemas personales que parecen insolubles sin alguna clase de ayuda externa en forma puramente material o espiritual. No negamos tampoco que algunas veces deba ser buscada guía externa o consejo externo legítimos con el fin de obtener dicho alivio. Afirmamos, sin embargo, que no todos los problemas necesitan ser puestos a los pies de un, comillas, profesional o de un, comillas, experto, con el objeto de ser adecuadamente resueltos. La autoconfianza completa es casi imposible de alcanzar en nuestro presente estado de evolución, pero la mayoría de nosotros podría con éxito tratar con muchas más de nuestras propias cargas por nosotros mismos que lo que ordinariamente lo hacemos. Es muy humano desear ser un, comillas, atendido o un, comillas, recostado, y el hábito de correr hacia alguien más con un asunto apremiante, en lugar de tratar de resolverlo por nosotros mismos, es muy difícil de desarraigar. Hay cierto número de fuentes de ayuda que podemos aprovechar cuando aceptamos la responsabilidad de tratar de resolver nuestros propios problemas. Con seguridad puede decirse que la mayoría de las personas
no han comenzado a utilizar al máximo estas fuentes. Si nuestras oraciones son sinceramente proferidas o pensadas, en paréntesis, las peticiones formales y ritualizadas son únicamente una forma de orar y de ningún modo siempre la más efectiva. La respuesta invariablemente contendrá la clave para nuestra solución del particular problema inmediato. Debemos estar preparados, sin embargo, para aceptar la respuesta como una expresión de, comillas, su voluntad y para deducir de ella exactamente cuál es o debería ser la acción correcta por nuestra parte. Demasiadas personas se sienten propensas a quejarse de que sus oraciones no fueron contestadas, cuando en realidad lo fueron, únicamente que en forma diferente de lo que se había esperado o previsto. Comillas, sea hecha tu voluntad, debe ser el fundamento de todas nuestras oraciones. Otra fuente de ayuda es nuestra intuición, la facultad del espíritu de vida que está siempre en contacto con la sabiduría cósmica y sabe cuál es la cosa correcta que debe hacerse en cualquier situación. Envía rápidamente mensajes al corazón, el cual a su vez los pasa al cerebro a lo largo del nervio neumogástrico. Esto produce las, comillas, primeras impresiones que son siempre buenas porque son extraídas directamente de la fuente de sabiduría y amor cósmicos en el mundo del espíritu de vida. Entre mejor aprendamos a escuchar estas impresiones cuando llegan y a desatender la tentación de tergiversarlas mediante la adición de las consideraciones egoístas aportadas por el intelecto, que tan rápido suben a la superficie, más potente se vuelve la intuición como ayuda en la asunción de la responsabilidad. El conocimiento, que es otra de las fuentes de ayuda en la asunción de la responsabilidad, es en sí mismo una responsabilidad. El conocimiento no es de por sí bueno ni malo. Sin embargo, un individuo en posesión del conocimiento puede convertirse en una fuerza motriz para el bien o la misma encarnación del mal. Obviamente, entonces, entre más grande es nuestro conocimiento, mayor también la responsabilidad por su uso. El conocimiento más importante al que podemos aspirar es el conocimiento del uso del poder espiritual. Como sabemos, los adeptos están tan llenos de este conocimiento que son capaces de llevar a efecto, comillas, milagros, aunque en realidad lo que están haciendo es trabajar con las fuerzas de la naturaleza en formas todavía desconocidas para la mayoría de la humanidad. Algunos pueden decir, comillas, bueno, yo estoy lejos de ser un adepto, de manera que no tengo que preocuparme todavía con la responsabilidad de ejercer el poder espiritual. Esto, sin embargo, es un error. Todos tenemos mucho más poder espiritual a nuestra disposición que lo que se cree generalmente. Los pensamientos son una tremenda fuente de poder espiritual, y ya sea que este poder sea ejercido en la causa del bien o del mal, o que sea completamente inefectivo, depende enteramente del pensador mismo. Los pensamientos de ayuda, de curación, de compasión, de benevolencia, de simpatía, de comprensión, de optimismo, de buen humor y, más que todo, pensamientos que se concentran en irradiar la luz alrededor de alguien más, son dinámicos en efecto benéfico. A la postre, redundan en nuestro crédito y contribuyen marcadamente a nuestro propio crecimiento anímico. Los pensamientos rencorosos,
Y los sentimientos de odio, de ira, de celos y de temor tienen solo efectos dañinos sobre el objeto contra el cual son dirigidos e invariablemente retornan para dañar a la persona que los dirigió. Una de las formas más efectivas en las que podemos emprender la responsabilidad de prestar necesaria asistencia a alguien más es concentrarse en enviarle nuestros más elevados sentimientos. En el himno Rosacruz de clausura de la Fraternidad Rosacruz cantamos, comillas, al cercarte tentaciones, te rodearán nuestros dones al tornarte a iluminar. Si los pensamientos de toda la humanidad fueran de repente encauzados en una dirección ascendente y espiritual, la tremenda fuerza para el bien así puesta en libertad sería algo más allá de lo esperado. Nuestra responsabilidad con relación a nuestros pensamientos, sea que pertenezcan a nosotros mismos o a los demás, es muy grande y crece en la proporción en que nos volvamos espiritualmente más perceptivos. No podemos evadir nuestras responsabilidades y entre más tratemos de evadirlas, más dura será nuestra suerte. Bajo la ley de causa y efecto, somos responsables cada uno de nosotros por las consecuencias de todo pensamiento que pensemos, de toda palabra que hablemos y de toda acción que hagamos. Algunas veces, estas consecuencias asumen proporciones increíblemente vastas. Un acto aparentemente insignificante que parece envolver o implicar solo a una persona puede resultar teniendo ramificaciones que conciernan a docenas y aún cientos más. De un modo u otro, tendremos que cosechar las consecuencias en la presente vida o en otra subsecuente. Como egos todavía evolucionantes y todavía muy imperfectos, estamos sujetos a cometer algunos errores. No importa cuán cuidadosamente tratamos de asumir nuestras responsabilidades. Un error honrado, cometido en un sincero esfuerzo de ser constructivo, de algún modo tendrá que ser corregido, por supuesto. El contexto de esa corrección, sin embargo, no es probable que sea tan severo como sería el karma que producimos para nosotros mismos, evadiendo responsabilidades o haciendo deliberadamente lo que sabemos que es erróneo por el interés del autoengrandecimiento. En nuestro celo por asumir lo que consideramos nuestras responsabilidades, debemos conducirnos de tal modo que no estorbemos en su propio avance a lo largo de semejantes lineamientos a las mismas personas que tratamos de ayudar. Nuestra responsabilidad hacia los demás no incluye estimularles a atenerse a nosotros. Por el contrario, una de las más grandes responsabilidades es animar a los demás a ayudarse a sí mismos. En muchos casos, por supuesto, primeramente debe prestarse ayuda material, médica, educativa o de otro género a un recibidor inicialmente pasivo antes de que pueda volverse lo suficientemente activo como para atender a su propio bienestar. Una vez que esto haya sido hecho, sin embargo, el tiempo llega de que él dé sus propios primeros pasos. También tendrá al fin que aprender a caminar por sí mismo y entre más podamos ayudarle a hacerlo así, más valiosa habrá sido nuestra ayuda y más admirablemente habremos cumplido con nuestra responsabilidad hacia él.
El ejercicio y cumplimiento de nuestra responsabilidad, entonces, es uno de nuestros mayores deberes como aspirantes espirituales. Las responsabilidades continuamente se imponen a sí mismas sobre nosotros, desde nuestros propios ejercicios matutino y vespertino hasta la ayuda física que prestamos a alguien evidentemente necesitado, e incluyendo todos nuestros pensamientos y actos en relación con ellos. En cierto sentido, nunca estamos libres de responsabilidades, porque nos incumbe a nosotros como aspirantes atender a que aún nuestros así llamados, comillas, ratos libres sean constructivos, aunque tal vez reposadamente empleados. Para enfrentarnos a nuestras responsabilidades adecuadamente, debemos ejercitar la compasión, la discreción, el discernimiento, el juicio, la paciencia y la persistencia, así como hacer el uso más efectivo posible de nuestro conocimiento práctico y espiritual, lo mismo que de nuestro poder espiritual. Muchas gracias.